ko bilkurako akta onestea. Ondo iruditzen bazaizue, onartuta emango dugu, baina errata bat dago, kasu honetan parrafo batean azaltzen da la señora Santi Jiménez eta agertu behar da el señor Santi Jiménez. Errata hori zuzenduko dugu eta honekin batera ondo iruditzen bazaizue, akta onartuta emango dugu. Ondo? Bigarren puntura pasako gara. M8-rako programa, emakumeen aztarnak Irunen. Eta kasu honetan, Rafaelari emango diotitza. Horrela, ez? Ondo ulertzen da, ez? Bai. A ver, bueno, este año el programa de actividades que se van a llevar a cabo desde el Ayuntamiento, bueno, ha recibido el nombre de las huellas de las mujeres de Irún, que nace desde una colaboración con Parean Elkartea y también desde la Mesa de Coeducación del Ayuntamiento de Irún, y que viene a recoger, bueno, lo que empezamos llamando el Paseo Histórico de las Mujeres, pero que se ha reconvertido con el nombre de las huellas de las mujeres de Irún, Emakumeen Aztarnak Irunen. Y de alguna manera, pues bueno, se está enmarcado dentro de las acciones de la acción número 5 del cuarto plan de igualdad, visibilizar las aportaciones de las mujeres, ¿no?, en la historia de Irún. Y de alguna manera, después de haber recogido las aportaciones históricas, tanto por Parean Elkartea, con el apoyo de Merche Tranche como historiadora, se han recogido 19 puntos en nuestra ciudad de Irún que vienen a recoger bien, pues bueno, tanto profesiones femeninas, las cerilleras, las lavanderas, como de personalidades importantes como Menchugal, Dolores Salís, Julia Irureta Goyena. Se han recogido en una serie de acciones que se quieren presentar dentro del programa del 8M del Ayuntamiento. Estas acciones van a contar con, por un lado, la elaboración de un panel que ya está elaborado. De hecho, aquí os traigo un poquito. Va a ser un panel de 3×2 donde se va a recoger el paseo con los puntos más señalados. Si veis, el paseo está recogido en lila y demás. Va a ser un panel de 3×2 que va a quedar como una forma de exposición permanente en la Casa de las Mujeres cuando se inaugure, con posibilidad de sacarlo al exterior, porque va a ser también, se le va a acoplar bueno, pues, un tema de ruedas, un sistema para poder sacarlo a la calle, y de esta manera también, junto con estos QRs que veis aquí, se redirecciona cada punto a la página web del Ayuntamiento, donde se podrán escuchar las explicaciones del paseo. Esta es, bueno, una de las acciones unida directamente a esta acción. Nos encontramos con la realización de dicho paseo, con el apoyo de Parean Elkartea, que se ha ofertado a los centros escolares de Irún. Esta acción ha tenido muy buena acogida, tan buena acogida como que ha habido que ofertarlo no solo en primaria y secundaria, sino que dentro de la Mesa de Coeducación los centros escolares ya de bachiller y profesional también han querido formar parte de esta iniciativa, y finalmente van a participar 14 centros escolares, que va a llegar a un total de 1.190 alumnos y alumnas. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha tenido muy buena acogida, ¿verdad?, entre digamos, la comunidad educativa, ¿no? Se han mostrado muy interesadas. Y ya un poquito complementando esta actividad, y siempre dentro un poco del mismo concepto, ¿no?, de visibilizar la historia de las mujeres, se ha realizado y se ha recopilado esos 19 puntos en un libro, en una muestra ya física, por decirlo de alguna manera, que se repartirá a ese alumnado que realice el paseo. Conjuntamente también, bueno, este es un ejemplar que ya se ha repartido en la Comisión de Igualdad también a todos los partidos que asistieron, que ya lo podéis tener ahí, por eso lo he traído para repartir, porque si no nos quedamos también sin ellos, sin los ejemplares, y la idea es repartirlo al alumnado participante, también a los centros escolares, y posteriormente incluso repartirlos por las liburuteguis, tanto de barrios como el CBA y demás. Es un poquito la idea, y con todo esto pues se conformaría un poquito lo que es la participación o sea, las actividades que se van a realizar del programa 8M desde el ámbito municipal, ¿no?
si queréis hacer, bueno, aquí si veis, a ver, tengo que decir que Merche Trancha ha elaborado y que también cuenta con ilustraciones de Alicia Cebrián, también una ilustradora del municipio de Irún. Yo creo que ha quedado muy vistoso y muy bonito, la verdad, muy interesante. Entonces, bueno, esto va a ser un poco fundamentalmente al margen de la concentración que se celebrará a las 12 de propuestas del Ayuntamiento, más otra actividad que está un poco, bueno, pues todavía pendiente, que ya se verá si eso. Pero la fundamental es digamos, el poder realizar un recorrido por la historia de nuestras mujeres en Irún. Miren. Sí, porque lo ha dejado en el aire Rafaela y es que, bueno, pero yo sí te quiero decir, al final sabemos también que se está organizando por parte del movimiento feminista y demás y también desde la Casa de las Mujeres, una serie de iniciativas en el entorno de la Casa de las Mujeres. Y bueno, ya veremos también, porque estábamos pensando si hacer la posibilidad de un abierto por obras en el local, pero bueno, la obra está en ejecución, con lo cual lo mismo han puesto esa semana las baldosas y no se puede entrar, o están justo en una fase de la obra que tampoco permite entrar a nadie, entonces bueno, pues si se puede, pues se podrá entrar media hora en grupos pequeños a ver una idea, hacernos una idea de cómo está quedando el local, pero bueno, es una cosa que no está cerrada y no estará cerrada hasta una semana antes. Si se puede, lo sabremos unos días antes, no lo sabremos hasta que se acerque la fecha y sepamos cómo va avanzando la obra. Pero bueno, la idea es esa. Ya veremos cómo esto es lo último, si acaso. La guinda, que ya veremos si la podemos poner o no. Eskerrik asko. Galderaren bat, ogarren bat, ongi, hurrengo puntura pasako gara. Hirugarrena, memoria demokratikoari buruzko estatu kongresua. Eta puntu honetan, Aitzoleri emango dio hitza. Bueno, arratsalde-on guztioi. Bueno, como ha comentado David, bueno, se trae a presentar, hemos tenido ya la mañana la rueda de prensa de la presentación del Congreso Estatal de Memoria Democrática, antes llamada Memoria Histórica, ahora por temas de ley lo hemos cambiado. Y bueno, es una propuesta desde el Servicio de Memoria Histórica para afinar la legislatura, para darle el broche de oro, bueno, pues a las semanas que nos quedan. Hemos estado organizando con la mano de la UPV, de Euskal Herriko Unibertsitatea. Hemos formado una comisión académica de 2 doctorados y otros 2 catedráticos, donde nos han ayudado, bueno, pues a organizar, a darle forma a todo este congreso. Finalmente ha salido un paquete de 4 días. Al principio es verdad que igual fuimos un poco ambiciosos y lo planteamos en 5, pero bueno, finalmente vamos a tener 4 días que se va a realizar en el auditorio principal de Ficoa, con un aforo de 200 personas, entrada libre, no hace falta ni inscripción ni nada, con ir ahí hasta llenarse el aforo se va a poder entrar. El enfoque es verdad que no es un enfoque tanto popular, sino que, por ejemplo, de los 4 días, 3 días van a tener un enfoque un tanto académico. Es decir, son investigaciones, son tesis doctorales, son muchas veces incluso la propia cátedra de alguno o de alguna que van a usarlo como ponencia al fin y al cabo, ¿no? Entonces, para hablar de memoria democrática sí que veíamos necesario ahondar en ciertos temas de calado actual y sobre todo de necesidad de socializar ciertos temas. En ese aspecto hemos organizado el congreso en 4 días. El primer día va a ser, pues digamos, una típica apertura, inauguración y poner en contexto, digamos, la memoria democrática. Bueno, vamos a contar con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, que es Fernando Martínez López. Y después vamos a tener ese primer día, lunes, a Mauricio Valiente, que es un abogado especializado en derechos humanos, que nos va a hablar de la Ley de Memoria Democrática.
Y luego vamos a tener a Pedro Barruso, que es doctor en Historia y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, para hablarnos acerca del contexto de la guerra en general. El segundo día lo hemos enmarcado única y exclusivamente hacia la represión franquista y vamos a tocar distintos temas, como por ejemplo puede ser la investigación que están realizando en el campo de concentración de Albatera, una ponencia que va a ser inédita, que nos va a hablar Fernando Olmeda acerca de la homosexualidad en el franquismo, que va a ser un aspecto dentro de la represión franquista muy poco investigado y tiene un trabajo bastante importante hecho acerca al respecto, que vamos a tener la ocasión de poder disfrutarlo. Después Josu Chueca nos va a hablar del exilio francés que empezó en el año 39 y hay a personas que les ha llegado hasta ahora y que incluso sigue siendo. Y ya después tendríamos tanto la depuración franquista como los trabajos forzados por el régimen de Franco y para finalizar el día de la represión un tema que, para traerlo al corriente, hemos tenido como objetivo principal el año 2022, que ha sido la deportación vasca. Vamos a cerrar ese día con Etxeon Galparsoro hablando de la deportación vasca en los campos nazis. Luego, el 1 de marzo lo habíamos guardado, y lo hemos guardado para hablar acerca de la perspectiva de género, el papel de la mujer tanto en la guerra como en el franquismo. Entonces, tenemos una primera charla muy interesante para poner en contexto toda la situación de la mujer, ya que la tesis trata de unos cambios de la situación jurídica de la mujer desde la Segunda República hasta el franquismo, tanto la sección femenina, el auxilio social y cómo, todo el sistema franquista pasó desde la Segunda República de blanco a negro con el tema de la mujer. Y a la tarde tendremos dos ponencias, la primera de los historiadores, investigadores de la UPV acerca del género y represión franquista en Euskadi, fusiladas y encarceladas, y por último ese día tendremos a Ascensión Badiola, que es doctora en Historia Contemporánea por la UNED y que nos va a hablar acerca de la represión en las cárceles de mujeres de Saturarán y Amorebieta. Y por último, y no por ello menos importante, sí que queríamos hacer un guiño a todos esos colectivos, asociaciones y movimientos memorialistas que han estado estas últimas décadas poniendo su granito dentro del movimiento de la memoria histórica. Entonces queríamos hacerles un pequeño homenaje. Igual este día va a ser el menos académico, va a ser algo más popular. Entonces, en ese aspecto, el día 2 de marzo, jueves, abriremos la mañana con la Asociación Archivo, Guerra y Exilio de Cantabria, que se llama AGE, y que justo en marzo cumplen 26 años, y así lo hemos titulado la ponencia, 26 años de lucha por el reconocimiento jurídico de los guerrilleros y víctimas de franquismo. Después, fruto también del trabajo que estamos realizando y que queremos hacerlo público, dentro de un par de meses vendrán del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra a hablarnos acerca de las bases de datos de la represión franquista, sobre todo la metodología que han usado y al respecto. Y para finalizar el congreso, a la tarde tendremos a las dos asociaciones locales, como son Kepardoki Memoria Histórica Bidasoan y la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Gerendiain, que nos van a hablar acerca de sus líneas de investigación, su trayectoria, todos los trabajos que han hecho a la ciudadanía, lo que han podido aportar y sobre todo un lugar para socializar todo eso y que nos sirva también de apoyo y que si se puede expandir este movimiento, todavía mejor. De todos modos, todo el programa lo tenéis en la página web, en el inventario de memoria histórica. Y si veis este cartel es que justo lo hemos lanzado hoy, entonces eso, que este va a ser el cartel del Congreso. Entonces, a partir de mañana se supone que ya tiene que estar en las calles. Entonces, si lo veis con la QR, luego os enlaza directamente a la página web donde vais a tener información de los programas y tal. Entonces, información completa, la gran mayoría en la web. Por decirlo, la gran mayoría no, la totalidad. Entonces, eso. Si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia o lo que sea, soy todo oídos. Eskerrik asko.
Lander, mesedez. Bai, kaixo, arratsaldeon. Nik esango nuke programazio ambiziosoa dala, eta, lau eguneko jardunaldia baduela bere pixua, eta, uste dut oso interesgarria dala. Gaiak ere, hainbat gai jorratzen dira, homosexualitatea, komentatu da, emakumearen jazarpena, eta beste hainbat gai, eta hori ere, positiboa iruditzen zait. Finantzaketaren aldetik da, kongresu estatal bat, udalak zenbat diru jartzen du eta estatuak zenbat. Ez dakit, ulertzen dut, udaletik antolatu dala, baino honek badu kosto bat, eta ez dakit aurrekontuetan memore historikoaren zerbitzuak hainbeste diru duen guzti hau antolatzeko. Eta azkenik, aipamen bat egin, egia da, azkeneko jardunaldi horretan, ostegunean, Nikolas Gerendiain elkartea eta Kepa Ordoki elkarteak parte hartuko dutela, baino bai, Irungo gertaerak aipatzea uste garrantzitsua izango litzakela programazio honetan. Igual gabezi bezala aipatuko nuke, ez? Ondo legokela Irungo historia garai hartan aipatzea edo behintzat leku garrantzitsu bat eukitza, ez bakarrik elkartearen aldetikan. Elkartearen aldetikan. Beste digabe, eskerrik asko. Bai, finantzaketari dagokionez, Irungo udalak hartu du eguneko eguna eta estatuak 0. Finantzaketa guztia memori historiko zerbitzutik aterako da zentzu horretan. Eta, gabeziari dagokionez edo, bere garaian, hausnarketa hori egin genuen, baina, estatu marko hori eman da, ikuste genuen zentzu horretan, baina lokalera edo herri mailara zentratuko bagenu, pixkat, publikoaren edo marko hori, pixkat lotzen genula edo behintzat izten genula. Orduan, gai guztiak fijatzen magera oso irekia dire, ez da justo kasuistika bat, los fusilados en tal pueblo de Extremadura. Hau da, denak dire gaiak irekiak hartzen dugu edo provintzika edo autonomika hausnarketa bezala ondo dago, eta igual etorkizunari begira bai ikusi dugu igual badagola akaso hurrengo hilabetetan edo hemendik urte bat edo 2 urtera igual behar bat kongresu bat egiteko, baina igual ez estatu mailan, baizik eta igual Irungo mailan, ze hemen Irungo herriak badauka nahiko histori zentzoretan bere maila eta bere historia batikan kongresu propio bat eukitzeko, da nik uste hori igual aurrera begira, igual aztertu beharko litzateken zerbait izango litzakela. Ondo. Ongi eskerrik asko Lander eta eskerrik asko Itzol. Horrengo puntura pasako gara, laugarrena. Zubia gizarteratze zentroaren kontratu berria. Eta puntu honetan Rafaelari emango dut. Bueno, a ver, por contextualizar un poquito este contrato que, digamos, lleva intentando ver la luz, el nuevo contrato desde el 2021, pues por si no tenéis conocimiento, este contrato sufrió un recurso del Grupo de los Integradores Sociales cuando se estaba realizando durante el 2021, que entró en diciembre del 2021, que reclamaban 6 puntos y desde el OARC, el órgano de recursos contractuales, administrativo de recursos contractuales, acabó dando la razón en 2 aspectos al Grupo de Integradores Sociales en marzo del 2022, lo que dejó, Bertambera, hizo que el contrato que se estaba llevando a cabo tuviera que ser anulado en marzo del 2022. Las 2 razones que argumentaba el OARC para darle la razón era que la figura de los integradores sociales tuvieran que formar parte dentro de lo que eran los pliegos técnicos de parte del equipo multidisciplinar en todas las franjas horarias, porque en los anteriores pliegos formaban parte fundamentalmente en los horarios nocturnos y de fin de semana. Y en este aspecto el OARC les dio la razón. Y otro aspecto era que era más, de menos calado, pero que también de alguna manera el OARC consideró que no se podía rescindir a que las figuras de trabajadoras sociales que conforman parte del grupo 2 de intervención social se les se exigiera, como venía en los anteriores pliegos, formar parte también en el horario de mañana, sino que de alguna manera quedara el tema más abierto, ¿no?
Ante esto hubo que volver a reelaborar pliegos, es lo que supuso tener que empezar con una reelaboración de pliegos y un nuevo contrato durante el 2022 que ha supuesto, pues bueno, todos sabéis lo trabajoso que es sacar adelante un expediente nuevo, ZAUN, que aunque hemos querido correr todo lo que podíamos, introduciendo en los pliegos y mejorando los pliegos en los aspectos que marcaba el OARC, así como en otros que se han considerado convenientes, pues ha supuesto que más tiempo del que podríamos desear y digamos que en el mes de finales de enero ya se adjudicó el contrato a una única empresa que se presentó, que ha sido Emaús Fundació. Es cierto que los nuevos pliegos se elaboraron, en lo que digo, los cambios que se elaboraron, rescindiéndolos a empresas de inserción social, y esto hizo que, bueno, pues que se limitara un poquito la posibilidad de presentarse cualquier grupo empresarial, como fue la anterior licitación, que se presentaron, pues como sabéis, y a la que le fue adjudicada fue a Grupo 5 de forma provisional, fue adjudicada. En este caso no había cabida. Entonces, la única empresa de inserción social que se ha presentado al concurso ha sido Emaús, que son los actuales adjudicatarios de la empresa, la verdad es que con un programa muy bueno, muy elaborado, muy técnicamente. Y es verdad que han sido los adjudicatarios. Digamos que el nuevo contrato empezará ya a ser oficialmente adjudicado con el nuevo contrato y las nuevas condiciones a partir del 1 de marzo, lo cual supondrá la apertura de 24 horas del centro. Se ha incluido también la mejora de, durante la franja horaria, apoyar el equipo educativo, que fundamentalmente era de Grupo 2, y así lo hemos recogido, que el grupo de horario de mañana va a ser de Grupo 2, conformado por educadores, educadoras y trabajadoras sociales, con la figura de un integrador e integradora social, que esto va a suponer un refuerzo importante, que así además lo hemos valorado, no solamente por el recurso del OARC, que de alguna manera obligaba también, ¿no?, a que la figura del Grupo 3, integradores sociales, apareciera en todos los tramos horarios, pero es que realmente se ha valorado como que es una figura importante también en horario de mañana, de día laboral, porque van a hacer tareas mucho más funcionales que hasta ahora las están haciendo los educadores y educadoras sociales del este, que es como puede ser desde el reparto, porque situaros, el reparto de toallas y jabón para las duchas, el organizar los turnos de petición de duchas o de lavadoras, el reparto de fichas de todo esto lo venía siendo realizado por educadores o educadoras sociales o los trabajadores sociales. No tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, en esa reelaboración de pliegos se vio que, bueno, que a estas figuras de integradores e integradoras sociales se les podía dar, pues bueno, una cabida, contextualizando con unas funciones apropiadas, incluso desde hacer recados, acompañamientos a compra de medicación a farmacia, que hasta ahora pues venía siendo cubierto por un Grupo 2, que a lo mejor se tienen que dedicar más a realizar diagnósticos, entrevistas, valorar un poco cuál es la situación de la persona atendida, no tanto estas, digamos, tareas mucho más funcionales y asistenciales, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera la apertura, o sea, el comienzo de este nuevo contrato el día 1 de marzo va a suponer, pues eso, esa apertura que ya mencioné anteriormente de 24 horas, este incremento de personal en cuanto a esta figura de apoyo y también un incremento, o sea, 100 horas de labores educativas más orientadas a un trabajo comunitario y de mediación con la comunidad de barrio, de esto donde ahora mismo, bueno, por lo menos en estos momentos está inserta el Centro de Inclusión Subía, ¿no? Y esto también es otra mejora que va a haber con el nuevo contrato, ¿no? Entonces, bueno, a priori, estas son un poquito lo que va a suponer este nuevo contrato del Centro de Inclusión Subía. Eskerrik asko, Rafaela. Galdera edo horren bat? Ondo, hurrengo puntura pasako gara, 5. Bakearen eta indarkeriarik ezaren eskola eguna. Eta puntu honetan, Mirari emango dititza. Kaixo.
El día 30 de enero se celebra el Día Escolar de la Paz y No Violencia. La verdad es que viene siendo tradicional durante los últimos años que este tema se trabaja en los centros escolares y en las aulas, y después los centros escolares, los que así consideran, se concentran en la Plaza de San Juan, pues un poco en relación a este día, ¿no? La verdad es que los dos últimos años en relación con la pandemia, el 2021 y el 2022, no se podía realizar la concentración y nos pareció oportuno desde el área de Derechos Humanos y Valores realizar alguna actividad para que este día, consideramos que es importante, pudiera tener alguna actuación por nuestra parte, ¿no? En el 2021 lo que hicimos, y en colaboración con los centros escolares, lo que hicimos fue los niños y niñas en las aulas hacían unos dibujos que nos los hicieron llegar, y lo que hicimos es que en la página web del Ayuntamiento en el 2021 hicimos una composición con la figura de una paloma de la paz, ¿vale? Con los dibujos que los niños y las niñas nos habían hecho llegar. En el 2022, el año pasado, lo mismo, nos parecía que, bueno, que teníamos que realizar una actividad en esta línea. También con la colaboración de los centros escolares, lo que hicimos fue un pequeño cambio. Elaboramos una estructura metálica de un tamaño considerable y lo que la pusimos en Luis Mariano, y con los dibujos que los niños y las niñas hacían en las aulas, la cumplimentamos, y la verdad es que tanto con los dibujos como con los lemas, ¿no?, y con los mensajes que ellos hacían, la cumplimentamos. Este año, 2023, por fin ha sido posible que los centros escolares reanudaran de forma con normalidad la actividad que estaban haciendo durante los últimos años, ¿no? Se han concentrado, como lo pudimos ver, en la Plaza San Juan el día 30, hizo un día precioso y la verdad es que quedó muy vistoso, ¿no?, el acto. Pero sí nos parecía que podíamos contribuir con un granito de arena la importancia que le damos a este día, y lo que hemos hecho es que los niños y las niñas en sus casas, con sus progenitores, niños y niñas de 5 a 14 años, realizaban dibujos y los llevaban a Palmera Montero. Reservamos lo que es el hall de Palmera Montero y iban los niños y niñas con sus padres, madres y tal, y entregaban los dibujos, y se ha ido configurando unos murales y han estado expuestos el día 30 de enero, así han estado, y lo retiramos luego. Algunos niños y niñas fueron a recoger sus dibujos y demás. La verdad es que ha tenido muy buena acogida porque más de un centenar de dibujos hemos tenido, ¿no? Y la verdad es que ha sido, bueno, pues una actividad bonita, ¿no? Mira, este es ¿veis? Que está al derecho, sí, ¿verdad? Este es el cartel que hemos tenido este año, ¿vale? Y yo creo que con esto, nada, os hemos resumido cuál ha sido la actividad, ¿vale? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mira. Galdera da horren bat. Ongi, hurrengo puntura pasako gara, 6. Alkateak, ordezkariek eta tokiko gobernu batzordeak emandako erabakien berri ematea. Puntu honetan ez dugu mezurik inorrek ez digu ezerrez esan, orduan ondo irutzen bazaizue, hurrengo puntura pasako gara, 7. Galdeskeak. Norran ibatzen da, inorrez? Ondo, orduan arratsalde ona izan, bai, eta hurrengo arte. Eskerrik asko.